amor. Señor, sabiendo que ella es la norma suprema, Dios mío, Señor, de nuestra fe, Dios mío, nuestra forma de actuar también. En el nombre Sí, de Dios Jesús. mío. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Querido hermano, bienvenido a la casa del Señor este día. Le doy la bienvenida a mi querido sobrino Dani. Dani Rodríguez. Vamos a quitar Romero ya. Entonces estamos contentos de que esté con nosotros, está criado con nosotros de chiquitito, es uno más de la familia. Y para nosotros un orgullo de verlo a él, ¿no? Que el Espíritu Santo resplandece en su vida, que bueno, no quiero alabarlo mucho porque el Señor nos quiere, ¿no? Pero bueno, es un buen siervo de Dios. Y estoy muy orgulloso de él y muy contento. Amén. También, bueno, cada uno de los que han venido por primera vez o por segunda vez, como por allí al final, que el Señor nos bendiga a cada uno a él y también cada uno de nosotros. Amén. En este día. Y gracias, Isaías, por orar por mí. En verdad que me hace mucha falta. Que el Señor nos bendiga en este día, ¿no? Traigo hoy un tema, ¿no? Que es la unidad. Amén. Sí, uno, Señor, como tú y yo somos uno, ¿no? No cualquier unidad, sino una unidad perfecta, maravillosa. Amén. Que la palabra de Dios en este día se quede incrustada, ¿verdad? Como un clavo en la madera, ¿verdad? Que se quede ahí clavada y no se nos vaya, sino que permanezca siempre y para siempre. Amén. La palabra de Dios no es para dejarla, es para retenerla, porque son bendiciones para nuestras vidas. Amén. Y nos hace mucho bien, hermano. Nos da vida, nos da salud, nos da todo lo que nos falta. Así que el Señor nos bendiga en este día, ¿no? Vamos a abrir la palabra por Juan capítulo 17, versículo 1. Este capítulo, ¿no?, de Juan 17 nos habla del amor de Jesús hacia nosotros, ¿verdad? Y hacia su obra, o sea, el amor de Jesús hacia nosotros y hacia su obra. Y habla precisamente de esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Y los hermanos también, ¿no? Abarca la unidad uno con otro y con nosotros con Cristo y con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es una unidad trina, aunque Dios es uno solo, ¿no? Cristo hizo esta oración a favor nuestra, para nosotros hoy tiene vigencia, porque era para que los que habían de creer. Padre, no te pido solamente por ellos, sino por los que han de creer en ti por la palabra, de ellos por el Evangelio, de ellos por la predicación de Cristo crucificado, por ellos nosotros somos los que hemos creído en los apóstoles, ¿no? Por eso somos evangélicos, ¿no? Porque hemos creído en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Y fue esta oración hora antes de ser entregado, la misma noche que fue entregado, oró esto, ¿no? Levantando los ojos al cielo, oró al Padre por nosotros. Y nos interesa mucho, hermanos, de verdad. Una oración así que se olvidó de los sufrimientos que tenía que pasar, se olvidó de que la cruz lo esperaba. Eso es tremendo, hermano. Y dedicarse este tiempo, ¿no?, para orar por nosotros. Y nos interesa, hermano, qué oración hizo por nosotros el Señor. Qué bueno es que esa oración, hermano, se haga realidad en nuestra vida hoy. ¿Amén? ¿O no? El Señor da su vida por nosotros, nos ha rescatado, pero qué bueno es que esa oración se haga real en nosotros. Y nosotros somos partícipes de esa oración. Algo hay que hacer, ¿no? Disponer nuestro corazón. ¿Amén? Intentar por todos los medios de que se cumpla en nuestra vida, poniendo nuestra parte. Dios pone la suya, por supuesto, pero también tenemos que poner la nuestra. ¿Amén? Así que lo mejor que hacemos es estar atentos en este día, ¿no? Como todos los días, ¿no? Por la palabra es maravillosa. Y dice así, ¿verdad? En el versículo 1. Padre, no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en la palabra de ellos, ¿verdad? Pero vamos a ir al principio. Versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuya con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo era, me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste la he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre, lo que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre y a tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, Judas, ¿verdad? Pues ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me he santificado a mí mismo, para que también ellos hayan santificado en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros, para que todos sean uno. Y este es el mensaje. Bueno, hemos visto muchas peticiones que nos guarde del mundo, pero aquí el Señor dedica más tiempo. No es de paso, ¿verdad? Dedica más tiempo y explica bien lo que Él desea y le pide al Padre que el Padre actúe para que eso acontezca en nuestra vida, ¿no? Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste por tercera vez, para que el mundo, la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me ha amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, y para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Amén. Vemos aquí el Señor en esta oración, ¿verdad? Antes de ir a la cruz, pensando en nosotros. Y bueno, pues hay 6 peticiones, ¿verdad? Para nosotros. No nos vamos a parar a las 6 porque entonces, bueno, nos vamos a enfocar un poquito en la unidad, pero nos interesa un poquito repasar, ¿verdad? Dice la primera, bueno, yo he puesto la numerada un poquito, ¿no? Dice, Padre, no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Qué bueno, hermano, que está ese texto ahí. Si no, esto sería por los apóstoles. Dame. Pero qué bueno es que es para los que habían de creer por la palabra de ellos. Y nosotros nos hemos convertido por la palabra de ellos. Amén.
La palabra de Dios, las cartas, el apóstol Pablo, Pedro, bueno, hablando de qué, de la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Cristo Jesús fue crucificado no porque Dios quiso que permitiera, ¿no? Sino que Dios lo envió a la cruz, el Padre, a pagar el precio por nosotros. Nosotros debíamos de ser crucificados. Nuestros pecados eran dignos de muerte. Pero qué bueno es que Cristo cargó en él los pecados de todos nosotros. Y fue voluntario a la cruz. Y ayer estuve, el viernes estuve un poquito compartiendo, ¿no? Y estuvimos viendo que el Señor fue a la cruz con gozo. Y puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Él no sufrió la cruz sin gozo, con gozo. Amén. Fue con gozo. Aunque sufrió los clavos, y dice, hombre, por supuesto, ¿no? Pero él lo impulsó el gozo, ¿verdad? El pensar en nosotros, el gozo de salvarnos, el gozo de que hoy estuviéramos aquí, hermano, esperando la venida del Señor. Porque estamos esperando la venida del Señor, si no, ¿para qué estamos aquí? Entonces, qué bueno, hermano, que el Señor, tan bueno, tan maravilloso, bueno, pues pide todas estas cosas, ¿no? Y es para nosotros, para los que hemos creído, por la palabra de ellos. Amén. Y la palabra de ellos es la Biblia, y ahí está la palabra todavía, ¿no? Versículo 15 dice, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. El Señor no quiere que nos quitemos del mundo porque tenemos un ministerio, predicar a Cristo y a este crucificado. Amén. Pero qué bueno es que nos guarde del mal. Y la protección de Dios está con nosotros, hermano. Y Cristo oró por eso, para que el Padre nos protegiera. Es tremendo, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Tanto nos ama el Señor, hermano, que en los momentos de la cruz se acordó de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Dice en 2 Tesalonicenses 3:3, pero Él es Dios que os afirmará y guardará del mal. Amén. No solamente nos guarda del mal, sino que nos afirma. Estamos tambaleando muchas veces, estamos en nuestra fe en quencle, pero el Señor nos reviste con su espíritu y nos levanta. Amén. Santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo con tu palabra. La palabra de Dios nos santifica, hermano. Y el Señor quiere que mientras que estemos predicando, Dios, el Padre, actúe en nuestro favor, haciendo que esa palabra, ¿verdad?, dé fruto en nuestras vidas. La palabra de Dios, pues, nos separa del pecado, nos consagra para Dios y nos envía al mundo como testigos. Amén. Eso es la labor de la palabra de Dios. Bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero referente a esta palabra, ¿no? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. 4, ¿verdad? El Padre, el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Amén. La gloria del Señor es grande, maravillosa. Y ha mostrado que hay algo, ¿no? Pero mucho más, ¿verdad? Pero qué bueno es que donde yo estoy, quiero, dice, quiero, fíjate la confianza que tenía, sí, es tu padre, ¿no? El hijo, ¿no? Yo quiero esto, ¿no? Y los hijos nuestros no piden cosas, ¿no? Pero el Padre pidió por nosotros. Quiero que donde yo estoy, ellos estén. Amén. Entonces ahí Dios interviene, hermano, diariamente en esto, ¿no? En la fe, ¿no? Nuestra, ¿no? En mantenerla, ¿no? Nuestra fe muchas veces podría menguar, pero qué bueno que Dios reactiva con su presencia, reactiva la fe. Muchas veces estamos en quencle, estamos ahí, pero cuando vemos la gloria de Dios, la presencia de Dios, sentimos que Dios está cerca de nosotros, nuestra fe se levanta. Amén. 5. Como tú me enviaste al mundo, yo lo he enviado al mundo. El Padre envió al mundo, ¿quién es? A su Hijo Jesucristo, para morir. ¿Para qué? Para salvarnos. Pero ahora Cristo no ha enviado también al mundo. El Padre envía al Hijo. El Hijo nos envía a nosotros, al mundo. ¿Pero para qué? Para el mensaje de salvación. No tenemos que morir. No tenemos que ser sacrificados por ellos. Ya Cristo sacrificó, el sacrificio es para siempre, es para todos. Pero sí que tenemos que proclamar su palabra, hermano. Tenemos que anunciar el Evangelio. No podemos ocultarlo. No podemos ocultar una salvación tan grande que hay en Cristo Jesús. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura, hermano, hasta lo último de la tierra. Hay necesidad de Dios, hay necesidad de salvación. Mucha gente se está matando, se tiran por la azotea, porque no encuentran una razón de vivir. Y nosotros la tenemos, hermano. Cristo Jesús, el Señor, el Salvador. Por eso merece la pena vivir en esta vida y sufrir también. Amén. Hechos 1:8. Pero recibir y poder cuando venga
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tenemos el poder, hermano. Dios nos ha dado el Espíritu para que seamos testigos de Dios. Nadie puede ser testigo si no lo conoce, pero nosotros en el Espíritu que hemos recibido conocemos bien a Dios, porque el Espíritu Santo toma del Padre, toma del Hijo y nos lo hace saber. Conocemos a Dios por eso, no por otra cosa. No es intelectualmente porque leamos la palabra, todo el mundo te lea la palabra. Pero qué bueno es que no solamente tenemos la palabra, sino el Espíritu, que toma de lo de Dios y nos hace saber. Dice: a quien amáis sin haberle visto. Amén. Nosotros conocemos bien al Señor, no podemos dudar, hermano, de lo que sentimos por Él, muchas veces estamos orando y decimos: parece que lo estoy viendo, sí, hermano, la presencia de Dios. Amén. Jesús también ora y ruega, implora también por la perfecta unidad de la iglesia. Amén. Jesús ora, ¿verdad? Porque habla de rogar, ¿no? Señor, te ruego, ¿no? Pero rogar significa, pues, orar, rogarle a Dios, implorarle a Dios por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos unos hermanos. Tan importante, sí. Bueno, y ahí, bueno, que ahí versículo 20, 21, 22, 23, no es 2 versículos, un versículo, sino que es bastante, ¿no? Porque es súper importante, hermano, la unidad. Amén. Nosotros, la unidad de nosotros con Dios y la unidad de nosotros con nosotros mismos. Amén. Y dice así en el versículo 21 y 22. Vamos a leerlo hasta el 23 y después ya miraremos, ¿no? Del 22 al 23 dice: ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay esta unidad, hermano, el mundo no va a creer. Si no estamos unidos en Dios y con la unidad que Dios quiere, vendrán las personas y dirán: porque la gloria de Dios nos va a resplandecer en medio de la iglesia. Lo importante y vital que seamos uno. Y tú eres la parte del uno. Y tienes que buscar unidad, como sea. Perder lo que sea. Ponerte de alfombra, que tipo de si hace falta, pero uno. Amén. Nuestro cometido en el Señor es eso, uno. Y oró en ese tiempo, en ese momento tan delicado, hermano. Tan importante es el Señor. Tan importante es que tú te olvides de ti y pienses en nosotros en ese momento de la muerte. Sí, es vital, hermano. Lo que para nosotros no es vital, para Dios sí. Y si es vital para Dios, tiene que ser vital para nosotros. De suma importancia. Muchas veces nosotros tomamos importancia de ser uno en el Señor y no quiere pagar el precio de la unidad. Cada uno tiene su propia unidad. No, está equivocado, hermano. Es erróneo. Nosotros con Dios, es la unidad. Amén. Ya lo explicaremos un poquito y espero que el Señor nos ilumine en este día para que entendamos cuál es la perfecta unidad de Dios. Amén. En su iglesia. El mundo tiene su unidad. Mira los partidos cómo están. Hay unidad ni en el PSOE, ni aquí, ni allí. Están juntos, pero eso no es unidad. Piensa lo mismo, pero eso no es unidad. Unidad es algo más. Amén. Dice, para que sean, en el versículo 22, ¿no? Al final, bueno, no sé si es 21, sí, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí quedamos. Dice 22, la gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Que sean perfectos en unidad, no una unidad cualquiera, una unidad perfecta. Amén. ¿Creemos, hermano, que podemos tener una unidad perfecta? Sí. Claro, está aquí escrito, ¿no? Una unidad perfecta. Y qué bueno que el Señor mueva nuestros corazones este día, para que esa unidad perfecta que oró el Señor en aquel momento se haga realidad en nosotros, en nuestra iglesia, hermano. Amén.
porque eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, la unidad perfecta, amén. No cualquier unidad, la unidad de Dios, la unidad del Espíritu, amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El ruego de Jesús para que seamos perfectos en unidad, ¿verdad? Y son, pues, el ruego sobre la unidad tiene 4 puntos. Uno de ellos es para que todos sean uno. Es el uno que vamos a escudriñar, vamos a meditar un poco, pues, en este tema, ¿no? En esta parte, ¿no? 2, como tú, oh Padre, en mí, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El ejemplo de la unidad. ¿Quién es? El Padre y el Hijo. La gloria que me diste le he dado para que sean uno. Amén. La gloria que me diste, la gloria que Dios le dio al Hijo, la gloria que recibió Cristo, esa gloria nos la ha dado a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que seamos uno. 4. Ellos hacían uno nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Este es la cuarta, ¿no? Vamos a ir, pues, a la parte 1, cuando Cristo dice, para que, Padre, que sean uno, te ruego para que todos sean uno. Que todos sean uno. Y significa que no unos cuantos sean uno, sino que todos sean uno. Cuando dice todos, sin excepción de ninguno. La palabra en griego, en hebreo, en arameo, significa eso, todos. Todo significa todo por completo. Sean que uno. Amén. Que no nos rezaguemos, hermano. Que no vivamos nuestra vida particular en la iglesia. Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta. Y para que seamos bendecidos, para que la gloria de Dios se manifieste en gran manera en medio de nosotros, hermanos, tenemos que ser uno. Amén. Para que todos sean uno, perfecto, una unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. El propósito de la unidad, para que el mundo crea, hermano, es el propósito de nuestra unidad, de la unidad, ¿verdad? La unidad es una atmósfera celestial propicia para que el mundo crea. Se crea una atmósfera, hermano, cuando hay esa unidad preciosa, una atmósfera maravillosa, hermano, donde Dios reina, donde la gloria de Dios está, y esa es la atmósfera más preciosa para que el mundo que venga, ¿verdad? Y crea, ¿no? Yo fui a una iglesia, hermano, no estoy diciendo ni menosprecio a donde estamos, ¿no? El culpable soy yo, ¿no? Entonces, ¿no? Mi ministerio, ¿cuál es? Ustedes. El ministerio de Isaías, ¿cuál es? Ustedes. Amén. Y si aquí no ocurre cosas preciosas, parte tenemos nosotros la culpa. Yo me la he hecho, yo no tengo problema. Pero qué bueno, hermano, de que nosotros nos renovemos en el Señor. Transformados, dice la palabra de Dios. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento en la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, renovarnos en este día, ¿no? Para que el mundo crea en una atmósfera celestial. Jesús no ora por la unidad sentimental ni la unidad de organización. Podemos estar muy bien organizados, pero eso no significa unidad. La unidad de Dios no significa esto. Humanamente sí. No vea cómo está, mira, todo. El pastor ha dicho esto y todo el mundo está ahí. No es algo exterior. La unidad que ruega el Señor es algo interior, en el espíritu, en el alma. Amén. Es una ora por la unidad sentimental ni de organización, sino una unidad espiritual de comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Si nosotros no somos uno con el Padre y con el Hijo, nosotros no vamos a ser uno con los hermanos. Primero, unidad con quiénes? Con Cristo y con el Padre. Amén. En Hechos 4:32 vamos a ver una unidad, bueno, la unidad que había en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, se apoderó del corazón de cada uno. Entonces,
dice que se convirtió en una gran multitud, ¿verdad? Dice, y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, de los que habían creído era de un corazón y un alma. De un corazón y un alma. Era como uno solo, como un solo hombre, ¿verdad? Y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Tú qué tienes? Un coche. Este no es mío, es todo. Aunque tú lo utilizas dándole gracias a Dios, porque tú lo tienes y los demás no lo tienen. Pero por eso, todo lo que tenían, hermanos, era en común. Qué bueno, ¿verdad? Ahí los pobres comían, los ricos daban. Lo mismo era bendecido el que recibía que el que daba. Porque dar es mejor que recibir. Amén. Entonces, había una unidad preciosa y maravillosa que Dios había creado por su Espíritu. Amén. Aquí la gloria es del Espíritu Santo, por supuesto. Nosotros no somos capaces de nada, pero Dios sí. Amén. Por eso Dios nos insta a que seamos llenos del Espíritu. Amén. Que busquemos la llenura del Señor, que busquemos su rostro, hermano. Que le pidamos a Dios que nos llene. Oración. Señor, lléname de tu Espíritu, que lo necesito. Y si hay pecado en mí, quítalo del medio, porque es el estorbo. Porque apaga el Espíritu. Entonces, qué bueno es, hermano, de que esto ocurra en nuestras vidas y en nuestra iglesia hoy día, ¿no? Sino que tenía todas las cosas en común. Ser un corazón, un alma, no significa que todos seamos iguales, sino que todos están bajo un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo propósito. Amén. Y eso lo crea el Espíritu Santo. La unidad. Guardar, por eso dice, guardar la unidad ¿de qué? Del Espíritu. Yo muchas veces no lo entendía. Pero es así, porque el Espíritu pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Y ese querer, tú no lo haces, tú no estás en la unidad. Si tú lo haces, estás en la unidad. Amén. Un cuerpo, un espíritu. ¿Quién mueve el cuerpo? El Espíritu Santo. ¿Quién es? La cabeza, Cristo. Bueno, es lo mismo, Cristo que el Espíritu de Dios. Amén. Ese es otro tema, pero que el Espíritu Santo está aquí, Cristo está con nosotros hoy. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está arriba, sí, pero ahora está aquí. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia somos moradas para Dios en el Espíritu. Somos edificios para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el Espíritu representa al Padre y al Hijo. Amén. Pero qué bueno es que el Espíritu Santo, hermano, es maravilloso, ¿no? Un mismo sentir, un mismo propósito. Y eso es por Cristo, ¿no? Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que oró por nosotros. ¿Te está acordando de qué? De la oración. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que oró por nosotros antes de morir, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y un mismo parecer. Amén. Aquí se estaba acordando de la oración de Cristo antes de ir a la cruz por nosotros. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que no haya divisiones, dice aquí la palabra, entre vosotros. No puede haber divisiones entre nosotros, hermanos. Lucha esa persona contra el espíritu. Está en desorden. El que esté contra la unidad, hermano, se opone al Espíritu Santo. Lucha contra el Espíritu Santo. No es obediente. Entonces, qué bueno, hermano, de que nosotros atendamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Sino que estéis perfectos, unidos, unión perfecta, en una misma mente y en un mismo parecer. La barca y los remos descoordinados, ¿verdad? Un pastor contó en un retiro juvenil que hicieron una carrera de barca. Cada joven remaba a su manera. La barca giraba en círculo y no avanzaba. La otra, el líder, marcó el ritmo y remaron al mismo tiempo y ganaron sin esfuerzo ninguno. La iglesia es como una barca. Si cada uno rema por un lado, no vamos a llegar a ningún lugar. Vamos a girar en el tiempo y siempre estaremos en lo mismo. Pero si remamos todos unidos al son del Espíritu, al son que marca Dios, vamos a ir muy lejos.
a ganar muchas almas, hermano, que es lo que Dios quiere. Amén. Pero si no, vamos a estar parados y vamos a perder el galardón que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es una figura, ¿no?, de lo que estamos un poquito hablando, ¿no? La segunda parte. La primera era para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cuando oró Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, marcó la unidad verdadera. La unidad que quiere que nosotros tengamos, como ella y el Padre. Una unidad perfecta, como Cristo y el Padre. ¿Cómo eran el Cristo y el Padre? Tremendo. Pues así tenemos que ser nosotros, tremendo. La misma unidad, hermano. Que sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cuando Jesús ora para que todos sean uno, ¿no? Añade el modelo de unidad perfecta cuando está orando. Como tú, oh Padre, ¿cómo? ¿Qué unidad es? Como la unidad de ¿qué? Del Padre y del Hijo. Amén. Pues esa es la unidad que quiere Dios que nosotros vivamos. ¿Es posible, hermano? Sí. ¿Pero por qué? Por el Espíritu de Dios que nos ha dado. Y lo veremos. Dios nos ha dado el Espíritu para que nosotros tengamos la misma unidad que el Padre y el Hijo. Exactamente igual. Ha derramado su gloria en nuestros corazones, hermano. Amén. Para que todos sean uno. Añade el modelo de unidad perfecta, como tú, Padre, en mí y yo en ti. En la palabra en. Es importante, hermano, muchas veces pararnos en la palabra. Pablo defendió una S de la palabra. Lo importante que no transformar la palabra, no cambiarla, no darle un sentido que no tiene. Tenemos que ser legales, hermano. La palabra de Dios es la que marca la verdad de Dios. Por medio de ella entendemos y comprendemos cuál es la verdad de Dios, pero si la transformamos, no vamos a entender cuál es la verdad de Dios y vamos a vivir engañados. La palabra en, lo importante que es, ¿verdad? Dice, uno como tú, dice, uno, que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La palabra en significa, es una palabra pequeña, pero tiene un poder tremendo, un poder del conocimiento de Dios tremendo, ¿no? Dice, cuando ora la palabra uno, añade el modelo de la perfecta unidad, ¿vale? La palabra en koiné, ¿no? En griego, ¿no? Griego koiné, el habla que había en aquel tiempo cuando se escribió esta carta, de Juan. La palabra es pequeña, pero con un poder inmenso, ¿no? En griego koiné se dice, no indica una ubicación. Yo estoy en Madrid, yo estoy aquí, sino significa algo más, ¿verdad? Significa una unión vital, una relación viva entre el Padre y el Hijo, interna y espiritual, y continua. Amén. Es una fusión de dos almas. Esa es la unidad que tenía el Padre y el Hijo. ¿La fusión de qué? De dos almas. El Hijo recibía del Padre, el Padre recibía del Hijo. Amén. Y siempre el Padre respetando al Padre, siempre el Hijo respetando al Padre. Pues el Padre le dijo, ve y ve a la tierra y salva al mundo y sacrifícate. Y él lo hacía. Pero la unidad viene parte del Padre, pasa al Hijo y después a nosotros. Amén. Lo veremos. Es una unión vital, una relación viva entre el Padre y el Hijo, interna, espiritual, continua. Viven en una atmósfera espiritual participando el uno del otro. El Padre en el Hijo y el Hijo con el Padre. Jesús nos dijo, tu Padre está en mí. Jesús dijo, tu Padre está en mí, viviendo en mí, siendo mi centro y mi todo. Amén. Yo que me confundí con otra cosa, pero Jesús dijo, ¿verdad? Tu Padre en mí, y significa viviendo en mí. Tú estás viviendo en mí, siendo mi centro y mi todo. Amén. Yo estoy en ti, recibiendo, participando de tu vida, participando de tu ser
participando de tus deseos, y etcétera, etcétera. O sea, una unión espiritual, ¿verdad? No una unión de estar cerca, de estar agarrado, sino que es algo más, es más profundo. Unidad, Jesús pidió que ellos sean uno en nosotros. Amén. Padre, que ellos sean uno en nosotros. Solo es posible si participamos de su naturaleza. Tenemos que tener la naturaleza de Dios para que nosotros podamos tener comunión, esta comunión íntima con Dios. Amén. Y esa naturaleza ha venido a nuestra vida a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y somos partícipes, como estudiamos hace poco, ¿no? ¿De quiénes? De Dios. Somos partícipes de la naturaleza de Dios a través del Espíritu. No que seamos en la plenitud de Dios, pero sí participamos. ¿De qué? De su naturaleza. Amén. Y hemos visto, ¿verdad? El uno era para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La gloria que me diste, yo la he dado. Para que sean, ¿qué? Uno. Así como nosotros somos uno. La gloria. Aquí está la clave. Aquí está la claridad de Dios. Aquí está, pues, la gloria de Dios, ¿no? La gloria que me diste, la gloria que le ha dado a Cristo, yo les he dado. O sea, la gloria que le dio al Padre, esa gloria no la ha dado. Amén. Es algo sorprendente, ¿no? Es algo que, vamos, que casi nosotros no podemos concebir en este momento. Pero qué bueno que lo concibamos, porque nos vamos a gozar interiormente, hermano, en lo que el Señor ha hecho con nosotros, tan maravilloso. Oh, profundidad de las profundidades del conocimiento de Dios, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Muchas veces vamos por encima y no nos damos cuenta, pero hay cosas ahí tremendas donde el Señor nos las transmite. Muchas veces vamos demasiado corriendo, leyendo la palabra, ¿no? Nosotros a lo mejor porque tenemos que predicar, y gracias a eso, bueno, que estamos ahí, pues escudriñando la palabra en profundidad. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios nos va mostrando cada letra, cada punto, cada tilde, ¿verdad? Las maravillas de Dios. El conocimiento de Dios. Amén. Y qué bueno es que tengamos bastante conocimiento de Dios. Hay poco, hermano, en el mundo. Pero qué bueno es que conozcamos bien a Dios en profundidad. Amén. Sus cosas tan maravillosas, ¿verdad? La gloria que me diste le he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La gloria es la manifestación del Espíritu de Dios dentro de nosotros. La gloria que nos ha dado, ¿cuál es? La manifestación del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Amén. Si dentro de nosotros no está el Espíritu, no va a haber manifestación ninguna de la gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo se manifiesta en nuestro interior, dándonos capacidades, haciendo maravillas en nuestras vidas y reflejando la gloria de Dios en nosotros. Podemos decir, bueno, en este hermano veo la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo está y está obrando en él. Y en esa obra de él, que hay unidad. Amén. Que quiere ser uno con todo. Paga el precio que haga que pagar, porque es que la unidad está ahí, ¿no? La unidad como el amor. Los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Cuando se manifiesta exteriormente en nuestra vida, vemos la gloria de Dios en el hermano. Amén. Es importante que lo sepamos. Vemos la gloria de Dios, hermano. Y esa gloria que le dio el Padre al Hijo, que fue el Espíritu, es cuando fue bautizado, dice que vino el Espíritu sobre él. Aunque en él habitaba ¿qué? La plenitud de la deidad. En nosotros no va a habitar la plenitud de la deidad. Por eso nos dice, se lleno. ¿Por qué? Porque no habita la plenitud de la deidad. Pero sí que necesitamos ser llenos del Espíritu. Si somos llenos del Espíritu, hermanos, con más facilidad vamos a ser uno en el Señor. Amén. Vamos a ser uno. Porque el Espíritu de Dios es la unidad. Amén. Lo que hace el Espíritu de Dios es unirnos.
con una unión perfecta, como la del Padre y la del Hijo. Amén. La unidad del Espíritu, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice que por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Amén. Por un solo Espíritu fuimos bautizados, inundados en un cuerpo. Bautismo significa inundación, sumergirnos en un líquido. Pero aquí no fue un líquido, aquí fue el Espíritu Santo. Estamos sumergidos todos en un cuerpo, en el Espíritu. Amén. Y todos tenemos el Espíritu. Y en todo trabaja el Espíritu. Y en todo el Espíritu Santo hace que seamos uno en el Señor. Amén. Nos ha dado la capacidad de la unión el Espíritu de Dios. Porque la unidad del Espíritu, ¿cuál es? Que seamos uno. Amén. La unidad del Espíritu, ¿cuál es? Unirnos. Y esa es la función del Espíritu en nuestra vida, unirnos, darnos sabiduría, etcétera, etcétera. Pero aquí hablamos de la unidad, unirnos, ¿no? Por eso dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? La unidad de la Iglesia no es una meta humana, no es sino una realidad espiritual producida por el Espíritu Santo para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Cuando estamos de esta manera unidos, hermano, tan especial, tan espiritual, con esta unidad perfecta que ha creado el Espíritu Santo en nuestra vida, en la Iglesia, el Espíritu Santo lo que hace es crear una unidad en la Iglesia. El Espíritu de Dios trabaja en los corazones, trabaja en nosotros. Y de tal manera, hermano, que no nos importa pagar el precio que haga falta por ser uno. Te abofetean y sigue ahí. Te habla malamente y no le importa, perdona. Hay que pagar un precio, hermano, de la unidad. Si no, nos rebelamos contra el Espíritu. O lo hacemos o no lo hacemos. O participamos con el Espíritu Santo en la unidad o no participamos. Somos partícipes, hermano, de esa unidad maravillosa. Y qué bueno, hermano, que entendamos en este día que la unidad no está juntos. La unidad es algo más, una unión vital entre uno y otro. Porque tenemos el Espíritu Santo, hermano. Y podemos unirnos uno con otro de esta manera. Y que se cree en la Iglesia un ambiente espiritual, de unidad, donde venga el alma, hermano, y además que entre por la puerta se convierta a las personas, porque la gloria de Dios está ahí en medio, porque Dios toca los corazones. Dios no manda a una iglesia que está dividida, no manda almas. ¿Para qué? ¿Para que se pierda? Yo lo he visto así, hermano. Yo he visto iglesias donde, bueno, por ejemplo, yo fui y el Señor hizo un milagro conmigo tremendo, me conquistó, me sedució, vamos, porque yo iba en reverdía, esta mara, a mí no me engaña nadie. No te engaña nadie, pero yo te voy a conquistar, dice el Señor. Y me sedució, ahí en medio, en las canciones. Pero había una unidad. En la iglesia había un avivamiento. Se dividieron en dos grupos y fueron al traste. Todo. Desapareció todo, hermano. Ya la gente entraba y salía y se iba. Entraba, salía y se iba. La unidad que pide Jesús es para que el mundo crea que tú me enviaste a la cruz del Calvario a morir por ellos. Amén. Y cuando estamos uno de esta unidad, las personas, Dios toca esas almas. Amén. Tenemos que tener el nido bien preparado, hermano. Y mucho amor que hace falta hacia los demás. Cuando llegue alguien, hermano, acercarnos, saludarlo y amarnos nosotros los unos a los otros. La unión perfecta es el amor. Y el mismo Espíritu ha derramado el amor para que seamos uno. Amén. La unidad perfecta no se fabrica ni se organiza humanamente. Nace de un nuevo nacimiento cuando recibimos el Espíritu. Se recibe por el Espíritu. La unidad está en nuestro interior, en el corazón. Se manifiesta en nuestro sentir y en nuestro vivir diario. La gloria de Jesús que nos ha dado es su Espíritu obrando dentro de nosotros y creando y produciendo la perfecta unidad. Amén. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es propicio a la unidad, hermano. Dios nos ha dado el Espíritu
para que el fruto ese, hermano, si lo vivimos al Espíritu, si vivimos al Espíritu, si damos el fruto del Espíritu, habrá una verdadera unidad. Pero si nosotros damos el fruto de la carne, pues habrá un destrozo en la iglesia. Y se nos ha capacitado Dios con esto, con el Espíritu que nos ha dado. El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, yo digo que la unidad. También. Pero bueno, de ahí viene, ¿no? El fruto del Espíritu es amor. La unión perfecta. El vínculo perfecto. Amarrado todo con el amor. Encadenado todo con el amor. Porque vínculo significa cadena, significa ligadura, donde todos estamos bien amarrados. Ninguno se escapa, ninguno se quiere ir, ninguno es parte de la cadena, sino que estamos todos ahí juntos, unidos, siendo una verdadera unidad, ¿verdad? El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, hermano, la paz. ¿Te pasa algo, hermano? Paz, tranquilo, no me diga nada, no me pida perdón, te ha perdonado, Cristo me perdonó, Cristo me perdonó. Muchas veces, y yo te perdono una, no pasa nada. Amén. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu no es individualista. Cada virtud que da el fruto del Espíritu contribuye a la comunión de uno con los otros. Amén. El amor une corazones. La paz guarda las relaciones. La paciencia soporta indiferencias. Mansedumbre evita divisiones. Templanza domina el ego. La templanza domina nuestro ego, hermano. Muchas veces el ego es enemigo de la unidad. La vanagloria, enemigo de la unidad. Yo, unidad, yo, ustedes conmigo. No, no, contigo no. Usted está equivocado. Con Cristo y con el Padre. Amén. Donde el Espíritu gobierna, la unidad brota natural y maravillosamente. Amén. Donde el Espíritu gobierna, hermano, la unidad brota. Amén. Maravillosamente. Maravillosa unidad, hermano. Maravillosa. Muchas veces no vivimos la felicidad que tenemos que vivir dentro de la iglesia. Oh Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Por amor a la casa de Dios, buscaré tu bien. Por amor a mi hermano y mi compañero diré, la paz sea contigo. Pero que dice al principio, mis pies estuvieron dentro de ti, oh Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque vivían la unidad. Amén. Mis pies estuvieron en la iglesia. Qué bueno que una persona venga y diga, mis pies estuvieron en la iglesia de la calle Argüelles, número 11. Pero no por la iglesia, la estructura, sino por la unidad. Porque ahí se reflejaba el amor de Dios en medio nuestro. Porque ahí se reflejaba la gloria de Dios. Porque he encontrado amor. Amén. Y qué bueno, hermanos, que vivamos esta unidad que el Señor quiere. Donde la carne gobierna se destruye la unidad. Y no creerán en Cristo los que vengan. Porque la gloria del Espíritu se apaga. Cuando no hay unidad, hermano, la gloria del Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida y en medio de nosotros se apaga, porque apagamos el Espíritu. La carne apaga el Espíritu. Si andamos en la carne, hermano, apagamos el Espíritu. La gloria de Dios no aparece en tu vida, estará seco. No. Gálatas 5, 20, 21. ¿Qué habla? Enemistades. ¿Es de la unidad? No. Pleito. ¿Es de la unidad? Pues tampoco. Sí, pleito. Celo. Si tú tienes celo. ¿Estás unido a la iglesia? No. ¿Estás unido con los hermanos? No. Ira. Tampoco. Contienda. Tampoco. Y mira, los frutos de la carne apuntan mucho en esto. En contra de la unidad. Enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia. Todo esto va en contra ¿de qué? De la unidad.
Y habla de otras cosas, ¿no? Homicidio, borrachera, orgía y otras cosas más. Pero lo que más habla es que la carne destruye la unidad del espíritu, la unidad de uno con otro. Amén. Las obras de la carne no edifican la comunión, la destruyen. La actitud carnal rompe la unidad lo uno con lo otro. Las enemistades convierten al hermano en un adversario. Los pleitos desgastan las relaciones. Los celos corroen el amor. Las iras incendian la comunión los unos con los otros. La ira incendia la comunión uno con otro, ¿no? Las contiendas dividen el cuerpo de Cristo cuando el Espíritu Santo lo ha unido, bautizado todo en un mismo cuerpo. Y los frutos de la carne destruyen esa unidad que el Espíritu Santo, Dios mismo, ha creado. No podemos dar la carne, hermano. No podemos tener estos frutos de la carne. Al contrario, el fruto del Espíritu que edifican. Donde gobierna el Espíritu, la unidad florece y la comunión es edificada. Donde gobierna la carne, surgen divisiones y la comunión y destruyen la preciosa comunión de Dios. El fruto de la carne atenta contra la obra del Espíritu Santo, porque se opone directamente a la naturaleza y al propósito de Dios. Mientras el Espíritu produce vida, la unidad, mientras que el Espíritu produce vida, unidad, santidad, la carne genera división, desorden y muerte espiritual. Qué mala la carne, ¿verdad? Pero qué bueno es el Espíritu. Amén. ¿Qué vamos a elegir? Espíritu no. Digo yo, ¿no? ¿No? Amén, amén. No solo fallos de conducta, sino resistencia al gobierno del Espíritu y contra la unidad de la Iglesia de Cristo que compró con su sangre. Tremendo. Decimos muchas veces, es un fallo, tiene un fallo. No, no fallo, no. Es un pecado gordo, por los cuales Cristo murió por ti. Le costó la vida. No podemos andar la carne, hermano. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del pastor con la iglesia. No. La unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Seamos solícitos. Guardar la unidad del Espíritu significa esfuérzate por participar en la unidad del Espíritu. Esforzarnos por participar en la unidad del Espíritu es solícito, ¿verdad? Rápido. Que guardemos la unidad rápido. Si hay un tema por ahí, rápido, guarda la unidad. Sufre lo que haga que sufrir, pero no parta la unidad. No rompa la unidad de la iglesia, hermano. Valora la obra de Dios donde tú estás. No la menosprecia. No estropee la obra de Dios. Amén. Hacer todo lo posible en lo que dependa de nosotros. ¿Por qué? Por ser uno. Muchas veces ocurren cosas, pero en la parte nuestra, hermano, nosotros vivimos con Dios, no vivimos con nadie. Y en mi parte, yo voy a poner lo que sea, lo que haga falta, por ser uno. Amén. Y en vez de defenderme, pues no me voy a defender. Me voy a humillar encima. En vez de defenderme, no me voy a defender. Porque Dios pondrá a cada uno en su sitio. Porque mi justicia viene de Dios. Amén. Estas son las palabras que podemos decir para no romper la unidad. Y hay que hacerlo, hermano. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Herederos.
hijos de luz. Una pequeña ilustración, ¿no? El pez y el agua. El pez no vive junto al agua, vive inmerso en el agua. El agua lo sostiene, lo mueve, lo envuelve y lo mantiene vivo. Así es la vida cristiana. Estamos llamados a vivir en el Padre y en el Hijo, a través del Espíritu. El Espíritu es nuestra agua. ¿Amén? El Espíritu es nuestra agua, hermano. No podemos salirnos del agua, no podemos, tenemos que estar inmersos en el Espíritu, andando en el Espíritu. Amén. Para que esa unidad esté y permanezca en nosotros. Nuestra unidad con el Padre y nuestra unidad pues con el Hijo. Y la tercera, la cuarta ya, ¿verdad? Me anda un poquito más ligero. La cuarta dice, bueno, vamos a seguir, vamos a leer un poquito lo que hemos leído. Ruego, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La gloria que me diste le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, tú, yo, para que sean perfectos en unidad, yo en ellos y tú en mí. Amén. Es como una descendencia, ¿no? Para que el mundo conozca, sigue, que tú me enviaste y que lo has amado a ellos así como a mí me has amado. Jesús nos dijo que estén con nosotros, que trabajen con nosotros, que estén alrededor nuestra. No, dijo que existan dentro de nosotros. Amén. Padre, tú en mí y yo en ellos. Él está en medio, tú en mí. Amén. Se crea la unidad. Ahora, yo en ellos, se crea la unidad. Amén. O sea, del Padre fluye la unidad hacia el Hijo y del Hijo fluye la unidad hacia nosotros. Amén. Estamos en Cristo. Estamos en el Espíritu Santo, que es lo mismo, porque lo hemos recibido. Hemos recibido a Cristo dentro de nosotros, que es lo mismo, el Espíritu Santo. Entonces, pues, del Padre fluye la unidad al Hijo y del Hijo fluye ¿a dónde? A nosotros. Amén. Dijo que existan dentro de nosotros, tú en mí y yo en ellos. El orden divino, el flujo de la unidad viene del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia la Iglesia, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Entonces ahí va a haber una perfección, ¿no? Si quitamos a Cristo y somos uno nosotros, no hay unidad. No es una unidad verdadera, unidad de hombre. Que estamos compenetrados, que lo que sea, pero no está el Espíritu, pues ahí, pues, creando esa unidad perfecta entre nosotros. Amén. Porque cuando no hay esa unidad perfecta, no hay entrega en nosotros, no hay nada, no hay precio que podamos dar para que no se rompa, sino que el poder no va a estar. Pero cuando está el Espíritu y poder para ellos, hermanos. Amén. Juan 4:10 dice, el Padre que mora en mí es el que hace la obra. Amén. Cristo que dijo, el Padre que mora en mí hace la obra. El Hijo mora en nosotros. ¿Quién hace la obra en nosotros? De unidad, es Cristo. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, una unidad de que injertado en la vid, donde la savia de Cristo corre por nosotros. Y en esa savia pues va la unidad. Y es un fruto, ¿verdad? Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Amén? Si la iglesia no está unida a Cristo, ya puede hacer lo que quiera, que eso no hay una unidad perfecta. Perfecta no es, imperfecta. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Porque Dios
el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Isaías 60, 1 y 2. Si puede leerlo. Es un texto que lo voy a dejar, hermano, que no hay tiempo para desarrollarlo, pero bueno, si Dios quiere un día, pues lo miraremos a fondo, ¿verdad? Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Amén. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Amén. ¿Lo entendemos un poquito ahora? La gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. El día que nos convertimos, el día que nacimos de nuevo, el día que vino el Espíritu Santo. Ha venido la gloria de Dios en nosotros. El Espíritu Santo se encarga ¿de qué? De que la obra de Dios interiormente que haya en nosotros florezca, ilumine. Y esa es la gloria de Dios, ¿verdad? Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuál es su gloria? La unidad. Amén. Cuando nosotros somos uno y estamos ahí, pues, ¿qué veo yo en el hermano? ¿Qué veo yo en el otro? ¿Qué veo en todo? Bueno, pues la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios. Amén. Como el Espíritu Santo ha creado una unidad y como ellos andan en esa unidad. El Espíritu lo que hace es, pues, producir unidad en nuestro interior. Y nosotros solamente tenemos que abrazar al hermano, estar unidos con ellos, disponer nuestro corazón para que seamos uno, para que la gloria de Dios no se marchite en medio de la iglesia. Amén. Unidad en el Espíritu. Unidad que Jesús pide no es humana, sino espiritual y vital. El Espíritu es nuestra vida y nuestra fuerza. Donde el Espíritu gobierna, la unidad florece. El fruto del Espíritu es amor, une los corazones, paz, guarda las relaciones, paciencia, soporta las diferencias, mansedumbre, evita divisiones, templanza, domina el ego. Amén. Esto es un poquito recordando, ¿verdad?, la predicación. Donde la carne gobierna, hay enemistad de pleitos, celos y divisiones. Y donde la gloria de Dios no se ve por ningún lado, hermano. Donde la gloria de Dios no se ve, hay nada de unidad, no hay nada de amor, no hay, ¿verdad? Vivamos dentro de, en Dios y unos en otros, ¿verdad? Para que nuestra unidad sea un testimonio vivo de reflejo del amor y de la gloria de Dios. Levántate, resplandece, y que la iglesia brille en la unidad del Espíritu. Y el mundo conocerá que tú me enviaste. Amén. Que el Señor bendiga, hermano. Que el Señor bendiga, querido hermano. Amén. Meditad en esto porque a mí me ha hablado el Señor. Amén. Amén. Amén.